Muy buenas tardes. Bueno, pues ya así, a lo tonto, llevamos con este 16 capítulos. En unas yo solo, en otras acompañado. Y en esta ocasión estoy súper bien acompañado porque este va a ser un podcast bestial porque cuento con la colaboración de tres grandes y este podcast vamos a hablar sobre el bullying. Quédate y vas a conocer un poquito más. Como te decía, la idea es visualizar un poquito este tema y sobre todo la parte central de este podcast no voy a ser yo, sino que los grandes protagonistas son tres pedazos de compañeros que dos de ellos nos van a dar su experiencia personal que vivieron en el pasado para que veáis, para que oigáis de primera mano qué es sufrir esta mierda, porque no tiene otra palabra y es una cosa que podemos, yo creo que mejorar entre todos. Y luego cuento también con un policía local especializado en estos temas, con más de 15 años de experiencia, que creo que nos puede aportar bastante luz en este tema. Te invito a que lo escuches pacientemente, que espero que te haga reflexionar, que, no sé, que siempre podemos mejorar esta sociedad, que podemos vivir, siempre estamos pensando en dejar un mundo mejor y eso está muy bien, desde luego, pero creo que también la clave es que no solo lo dejemos, sino que estemos ahora mismo viviendo en un mundo que también sea bueno para nosotros, porque si es bueno para nosotros, inevitablemente va a ser bueno para el que venga detrás. Así que mi reflexión sería, pues quizás no pensar tanto en el futuro y más ponernos unas gafas y mirar un poco el presente y ver qué podemos hacer por el que tenemos cercano, por ayudarle, porque su día a día, su presente sea todavía mejor, sea más sano y en el caso que nos atañe sobre el bullying, pues ver un poco cómo podemos atajar estos temas, qué podemos hacer para concienciar a la población en general, qué podemos hacer nosotros como profesionales para mejorar esta situación de estas personas y por ende de estas familias que por supuesto lo sufren muchísimo y qué podemos hacer sin duda alguna toda la población en general para mejorar un poco y ser todos mejores personas y vivir felizmente en sociedad. Y sin más dilación, os voy a dejar con este pedazo profesional que, como os decía, lleva más de 15 años especializado con el tema de menores. Nos va a hablar muy brevemente sobre el tema del bullying para que es obvio empezar este podcast para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Venga, os dejo con él. El acoso escolar, o más conocido como bullying, no deja de ser una forma de agresión más que esta sociedad está asumiendo como algo normal, y en mi opinión, ninguna debe serlo, y mucho menos aquella que se da entre menores de edad. Sin entrar en definiciones farragosas, el acoso escolar es cualquier tipo de violencia que se da entre menores, y en la que la persona o personas que agreden buscan minusvalorar a la víctima. No es mi cometido en este post decir que víctimas somos todos, ya sea directa o indirectamente. Lo que una persona sufre, lo sufrimos todas. Y no permitiré eso de que la víctima era acosada por ser como era. Todas las personas somos como somos, incluidas las que agreden. Y es aquí donde quiero meterme. El acoso escolar existe porque hay personas que acosan, no porque haya víctimas que sufren. Sin las primeras, el problema estaría resuelto, y es aquí donde debemos trabajar para acabar con esta lacra. Desde la policía local, en particular desde los agentes formados para trabajar con menores, se debe incidir en las conductas previas, muy previas, de esos y esas menores que empiezan a insultar, a creerse más que los demás. Una buena relación con el centro educativo, además de hacer cumplir la ley Rhodes, sirve para detectar quién es potencial agresor o agresora. Como agentes, no podemos meternos en las casas de las familias de estos menores para cambiar su forma de educar, fomentando el respeto hacia los diferentes como la base de una coeducación, pues como ya he dicho, la diferencia es lo que nos hace a todos ser como somos. Una persona que agrede es una persona infeliz, que busca en otras personas lo que no puede tener o incluso busca ese protagonismo que en casa no le dan.
Compañeros, compañeras, abramos los ojos en las puertas de los colegios, miremos con ellos, con los oídos, con el corazón y actuemos cuando veamos que lo diferente es atacado por simplemente serlo. Y como bien dice el compañero, la diferencia es nos hace ser como somos. Y estoy totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con el compañero. Desde aquí, desde mi casa y este micrófono, te aplaudo, compañero. Bravo por esos 2 minutos. Porque si bien es breve, creo que ha sido súper conciso y, vamos, muy clarificador por cuanto estamos hablando. A mí también me gusta deciros que nadie es imprescindible, pero que somos únicos. Y esto viene un poco al hilo de lo que dice el compañero. Es decir, cualquier persona en un trabajo o en esa sociedad puede ser reemplazada por otra. Pero cada uno de nosotros somos únicos. Y por el hecho de ser únicos, merecemos todo el respeto eh, de las otras personas, lo mismo que nosotros respetamos a los demás. Me parece, vamos, fundamental el respeto, la educación y que da igual que sea diferente, sino que debemos respetarlo, colaborar, ayudar y en definitiva, como os digo siempre en Twitter, estamos aquí para sumar. Bueno, y no hay que me enrollar más porque es que a mí me dan un micrófono y madre mía lo que me enrollo. Ahora os quiero dejar con otro compañero bueno, que tiene otra experiencia y en este caso os va a contar su experiencia personal sobre el bullying. Espero que os guste y quédate porque aún nos queda una experiencia más. Muy buenas noches, Papá Lima Azul. Lo primero, darte las gracias por esta serie de podcasts tan instructivos y con temas tan peleagudos que ayudan sin duda a la sociedad. Muchas gracias por la labor que estás haciendo. Bueno, como bien me has comentado, hoy vamos a hablar un poquito del bullying. Y yo te quiero comentar el caso mío particular. Yo no sufrí bullying cuando era niño. Bueno, siempre estaba el típico matón y tal, que se metía un poquito contigo y tal. Pero hace 20, 25 años las cosas no eran como ahora. Ahora todo se ha acentuado con el tema de teléfonos móviles, todo se graba, todo se difunde. Y parece que ahora el bullying ha cogido nuevas formas mucho más graves. Te voy a contar el caso particular que me ocurrió a mí hace unos 3 años con mi hijo. Mi hijo mayor actualmente tiene 15 años, pero cuando tenía 12 estaba ya en el instituto, creo recordar que era su primer año de instituto, y un niño, lo típico, la cogió con él. Típico niño, familia desestructurada y tal. Yo no sé si era envidia, no sé, pero lo que empezó siendo un se mete conmigo, me insulta, acabó en un delito de lesiones, ¿vale? Yo desde que el primer momento que mi hijo me dijo que ese niño ya era recurrente, se metía mucho con él, fui a hablar con el centro escolar y voy a contar mi experiencia. Tengo la mala suerte de que no me gustó lo que me encontré. La señora directora quitándole hierro, todo no es acoso escolar, todo no es bullying y tal y cual, es cosa de niños y bueno. Medio quedó ahí, aunque yo exigí, como bien lo dice esta ley escolar, que dice que en el centro escolar se debe proteger a los niños y que la máxima responsable es el director o directora de la protección de nuestros hijos, ¿no? Bueno, ya esto empezó a hacer golpes, ya mi hijo me venía con moratones cardenales en el abdomen y ya dije que se acabó, que por ahí no iba a pasar. Inmediatamente me llevé al niño al pediatra de urgencia, que le hicieran un parte de lesiones y me fui a Policía Nacional a poner la denuncia. Los compañeros de Policía Nacional, chapo, desde aquí, si me escuchara el compañero de Gran Canaria, de la comisaría de Gran Canaria, oye, un fuerte abrazo, me ayudaste muchísimo, fue todo súper agradable y la verdad que chapo por el Cuerpo Nacional de Policía. Desde un primer momento le dieron importancia a mi problema, que parece que cuando vamos con que a mi hijo le ha pegado a alguien en clase, eh, parece que como que es una bobería. Y no hay que olvidar que esto muchas veces acaba en suicidios, acaba en fracaso escolar. Y bueno, entonces nada, me recogieron la denuncia y demás. Y ese centro escolar, que en un principio no había hecho nada,
Nada, sí, le ponían una especie de tutor a ese niño en el recreo, pero no servía de nada, porque en el recreo estaba con ese tutor que lo vigilaba, pero en los pasillos y en el baño le pegaba a mi hijo, ahí no estaba el tutor. Entonces, el centro escolar, educación totalmente ineficaz, ineficaz, es mi experiencia y la cuento así. Gracias a la Policía Nacional, cuando se instruyeron diligencias, sé que un día fueron al instituto y, oye, fue ir la Policía Nacional y a ese niño se le expulsó, ¿vale? Cosa que va totalmente contraria. Bien sabemos que cuando el niño maltratado muchas veces es el que tiene que abandonar el centro. Parece que se protege a... No voy a hablar de delincuentes, estamos hablando de menores de edad y en ese caso era un menor de 14 años que no tiene responsabilidad penal. Pero bueno, me lo voy a dejar así. Así que esa fue mi experiencia y gracias a Dios yo siempre tuve claro que a mi hijo jamás lo voy a dejar solo. Y desde aquí quiero mandar un mensaje, si me lo permites, a esos padres que sus hijos, si los encuentran alicaídos, que le pregunten, ¿tienes algún problema? Y que le quiten toda responsabilidad. Yo con mi hijo de primer momento le dije, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar y no voy a permitir que te pongan una mano más encima, ¿vale? Tenemos la desgracia, hay casos muy mediáticos no quiero nombrar ninguno porque, por respetar el dolor de la familia, tenemos la experiencia de casos muy mediáticos de niñas y niños que se tiran desde un quinceavo piso porque no pueden más. A los padres les digo que en estos casos es mejor pasarse que quedarse corto. Al mínimo denle la importancia que esto tiene, al mínimo resquicio de que su hijo está sufriendo bullying, ayúdenlo y apóyenlo y si hace falta, y esto probablemente irá contra, en fin, quiero decir, no estará bien, muy bien decirlo, pero yo te digo una cosa, si el centro escolar no hace nada, yo a mi hijo no lo llevo más a ese instituto o colegio. ¿Vale? Lo que no voy a hacer es meterlo en la boca del lobo. Si el centro escolar se lava las manos. Espero yo que en estos años se hayan puesto más duros en los otros escolares con el tema del bullying, pero te puedo decir que hace 3 o 4 años, cuando a mí me pasó, no me gustó la experiencia. No me gustó la experiencia con el centro escolar. No me había apoyado y poco más que era un exagerado. Hasta que no vieron a mi hijo con cardenales y no vieron a la Policía Nacional entrando por la puerta, no actuaron. Así que un fuerte abrazo a esos padres que sus hijos sufren bullying, que los apoyen y que hagan todo por ellos, que se sientan respaldados y que en su casa les van a ayudar. Nada, Papá Lima Azul, muchísimas gracias y deseando escuchar este podcast y nada, un fuerte abrazo. Pues, ¿qué decir sobre esto? No me quedan más palabras que decir que muchísimas gracias por ser tan valiente con mayúsculas y poder estar al otro lado de este micrófono y poder contarnos esta experiencia que la verdad que supongo que opinarás igual que yo, que no se la deseamos a nadie, a ningún niño, a ninguna niña de este mundo, que como bien dices, pues a veces las cosas no salen como uno esperaba, no se obtienen los apoyos esperados. Bueno, yo desde aquí os invito a que desde mi humilde casa, desde mi humilde programa, que a día de hoy, pues bueno, lo van escuchando gente, pero bueno, esto va poquito a poco, desde la página web de la comisaría.es, todo lo que necesitéis, todo el apoyo, toda la difusión, podéis contar con ella de forma totalmente altruista por mi parte. Faltaría menos, que aquí estamos para servir. Vamos, lo que necesitéis, aquí va a estar. Lo que digo, ha sido muy valiente por contarnos la experiencia de tu hijo. A día de hoy, si va todo bien, genial. Lo que yo creo que en general lo que más nos gusta es no escuchar estas historias. Y en el caso de escucharlas, nos gusta ver que tienen un final feliz, que acaban bien y que tengamos la ligera esperanza o la gran esperanza, ya me encantaría, de que todo esto pueda acabar, que se pueden poner medidas, que pueda haber más apoyos por parte de, pues desde policía, guardia civil, colegios, instituciones, que en definitiva seamos todos uno, porque lo único que nos interesa es el bienestar de los niños y las niñas. Bueno, y ahora
después de este audio, que seguramente no te habrá dejado nada indiferente, a mí desde luego no, y da que pensar, ¿eh? No os voy a mentir, y espero que a vosotros os esté dando también que pensar, pero por el lado bueno de que podemos mejorar las cosas, que podemos ser mejores como personas y como sociedad. Os voy a dejar ahora el audio de otra persona, esta vez el rango de edad es un poquito mayor, pero también es una experiencia que él ha vivido en el pasado y que también ha sido muy valiente y quiero que la escuchéis y a ver qué os parece, porque me parece interesante poner un micrófono gigante y que la gente conozca de primera mano qué es sufrir esta lacra y porque cuando uno realmente le cuentan o vive cómo son las cosas, pues igual tenemos otra visión un poquito más periférica para poder ayudar y gestionar estas situaciones. Sin más dilación, os dejo su experiencia. Nací en el 69. Estudié el graduado escolar hasta quinto de GB en un colegio pequeñito, donde éramos 3 chicos, el resto 5 chicas. Y después ya pasé a un colegio de curas, el Tirso de Molina, en mi ciudad. Ya al entrar, pues lo típico, yo venía de un colegio más pequeño y por lo tanto, pues era más abocado, más callado. También pegué el estirón más tarde. Y había dos hermanos en concreto, dos hermanos mellizos, uno era rubio y otro moreno, tipo zipizape. El rubio era una maravillosa persona de un nivel intelectual altísimo, hoy es un alto grado en la Armada, pero el pequeño pues era el típico jefe de la clase y me cogió a mí como podía coger a cualquier otro, me cogió el ojo. Entonces, cuando salíamos del colegio, el camino que yo tenía que recorrer andando hasta mi casa, pues parte era el mismo que recorría él. Entonces me iba dando empujones y me tiraba contra los coches que estaban aparcados. Me insultaba. ¿No haces nada? Lo típico, ¿no? Ya sabes, maricón, despierta, haz algo. La verdad es que yo temía por las mañanas, cuando sabía que me lo iba a encontrar, temblaba. Para mí era un suplicio. Y encima, en este caso, los dos hermanos, claro, su padre era un militar de alto nivel. Entonces, de cara a los profesores del colegio de Tirso, que era de pago, digamos que él estaba por encima del nivel que yo tenía. Eso nunca me ha preocupado, pero estaba, ¿no? Y su padre también había estudiado en el Tirso, mientras que el mío pues venía de otra comunidad autónoma y estas cosillas, ¿no? Pues entonces, hablar con los profesores era una tontería. Después de mucho tiempo se lo confesé a mi madre. Le dije que había un niño que de alguna forma pues me pegaba. Me insultaba en clases, se metía conmigo. Y entonces mi madre, que ya había intentado intervenir con un problema de un profesor y todavía se hizo más grande, mi madre lo que me dijo fue: no le hagas caso, que no vea que ninguno de tus golpes te causa problema, porque entonces se aburrirá y te dejará. Y efectivamente, él iba otra vez, yo antes le decía déjame, tal, yo no contestaba, me caía contra los coches, me golpeaba, me volvía a poner de pie, hasta que llegábamos a la esquina que él subía para su casa y yo tenía que seguir recto. Entonces yo aguantaba, caía al suelo, me volvía a levantar y no le hacía ni caso, no contestaba. Y por lo tanto él se cansó y lo dejó. Y se terminó, digamos, el acoso en EGB. Una vez que llego a bachillerato, ya es diferente. Ya digamos que pasamos a un nivel un poco más
más mayor, ya la violencia es un poco más fuerte, pero yo paso desapercibido en clase. Y entonces él no se fija en mí, acosa a otras personas, no se fija en mí. Y yo decido al final abandonar ese colegio por la cuota mensual que tenía que pagar mi madre. Ya sabes, cuando somos chavales, con la cosa de que si yo iba a un colegio de la Marina, mi madre no tenía que pagar al mes lo que pagaba y me podría comprar una moto, que era lo que yo quería. Y entonces, bueno, pues mi madre accedió a eso y me compró una moto. Al principio, bueno, para qué decir, la que llamaban de aquella, no sé si vosotros os acordaréis, tú te acordarás, la Derby Obrero, ¿no? La Derby Variant. Después me compró una moto un poco mejor, más juvenil. Y empecé ya mi tiempo en un instituto, digamos, público, aunque solo para hijos de militares. Allí ya no sufrí acoso, pero seguía siendo un niño tímido. Entonces me junté con una pandilla que era bastante conocida por sus tonterías, por sus bestialidades. Y bueno, como tenía moto, pues yo se la dejaba a cualquiera de ellos. De alguna forma me gané el favor, pues siendo, a ver, yo lo voy a confesar, siendo el tonto. Se aprovechaban de mí. Incluso después se reían de mí, lo descubrí mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, lo descubrí después, cuando dejé. Pero claro, tenían chicas, había chicas, entonces era la opción que yo tenía para acercarme a chicas. Fue cuando ellos me presentaban como el Madero. Y entonces las chicas me preguntaban, ¿por qué te llaman el Madero? Yo era muy calladito de aquella, parece muy difícil de creer porque ahora no me para nadie, pero era muy calladito. Entonces, ¿por qué te llaman el Madero? Entonces yo le decía, porque quiero ser policía. Pese a ser todos ellos hijos de militar y lo que eso representaba, y además en los tiempos de ETA, ser policía como que no. Pero no era porque ellos viesen a los policías como fascistas o represores, no. Es que ellos consideraban a los policías el nivel más bajo del estatus laboral. Hijos de militares. Eso es algo que siempre recordaré porque perdí la amistad de uno de mis mejores amigos por decirle que yo dejaba de estudiar. Ya tenía los estudios suficientes para presentarme a la escala básica. Que yo lo que quería era ser patrullero. No quería. Pensaba en hacer derecho, 3 años de derecho, y podías presentarte a la ejecutiva o estudios universitarios para presentarte a la ejecutiva de aquella. Pero yo tenía los estudios suficientes, era graduado escolar, para presentarme a policía. Y lo que quería era ser patrullero. Yo veía a las grilleras caquis, a los Zetas, al Citroën BX blancos, y yo los veía. Para mí eran algo diferente, marcaban una diferencia. Y había toda clase de policías, pero marcaban una diferencia. Y entonces, pues eso, yo era callado, muchas chicas querían venirse conmigo, las llevaba yo a casa de noche. ¿Por qué? Porque siempre decían que con el Madero estaban seguras, que el Madero no intentaba. Incluso los padres, yo tenía que engañar a los padres diciendo que pues su hija no iba a montar en ninguna moto, cuando tenía un novio que tenía moto, y yo me comprometía hasta que me cansé. Claro, es mucha responsabilidad. Y le dije a uno de los padres, mire, cuando llegamos al cumpleaños su hija se va con su novio, yo no la vigilo y yo no le puedo garantizar que su hija venga intacta. Y la responsabilidad que estoy tomando no quiero tomarla. Va contra mi forma de ser y le estoy mintiendo. Entonces él se metió con su hija en la habitación, salió y me dijo, mira, mi hija va a ir al cumpleaños. Te agradezco que hayas sido sincero. No te voy a hacer que tú tengas esa responsabilidad. Pero intenta, de alguna forma, frenarla un poco. Vale, por lo menos sé un poco el Pepito el Grillo, ¿no? De Pinocho. Pero la dejo ir porque que tú estés en la fiesta me garantiza que por lo menos hay una persona sensata. Y la dejo ir. No voy a dejarla en casa cerrada porque tú hayas cogido
la valentía suficiente para ser sincero, porque entonces sé que lo pagarían contigo. La dejo ir. A partir de ahora tú no tienes ningún tipo de deuda o responsabilidad hacia mí. Y eso, claro, me libró de muchos porque la chavala desaparecía y aunque yo tenía confianza en mis amigos, había alguno que, bueno. Total, que pasa el tiempo, yo descubro que esta gente se está aprovechando, se ríe de mí, yo saco el carnet de conducir, era necesario para ser policía, lo saco en cuanto cumplo los 18, saco el carnet de conducir, ellos no lo tenían, por lo tanto los llevaba utilizando el coche de mi padre, se reían, se metían en el coche de mi padre, les dejaba las llaves para hacer de todo, o sea, tela. Total que cuando me entero, porque me lo vienen a decir, digamos que hay una explosión dentro de mí, ¿no? En ese momento me doy cuenta de que vengo de un acosador y vengo de unos amigos que me han traicionado, me han vendido, o sea, eran mis enemigos realmente, en vez de amigos. Y sobre todo por el tema de policía que no lo podían ver. Y entonces ya exploto, tengo un enfrentamiento en el que no llegamos a las manos de milagro y corto con estos amigos. A partir de ese momento yo decido que ya no voy a ser el callado, que yo voy a opositar a policía y que voy a defender lo que es justo. Bien, sigo estudiando, pues que, oye, pues tienes que sacar el carnet, tienes que ir a la academia, tienes tal, por lo tanto puedes estudiar. Difícil, pero puedes estudiar. Por eso los estudios no me iban tan bien. El teórico de aquella de Policía Nacional, pues era muy sencillo. ¿Vale? El físico era lo que me costaba un poco más, las pruebas de correr y todo eso, pero ya sabes, ¿cómo le llaman? Me entró una llamada y he cortado. Perdón. Me imagino que tú podrás empatar esto, si no te lo vuelvo a mandar. Te decía que ahí me cansé de aguantar y entonces, bueno, me tocó, no pude superar, pues ya sabes, el latín, que ahora creo que se ha retirado, el latín que no se me daba bien y el inglés, que ahora se me da un poco mejor, pero que tampoco. Y entonces fui repetidor. Y al ser repetidor, ya sabes, llevas una edad más, eres más alto. Y entonces de repetidor me tocó las huelgas de estudiantes. Del partido se convocaron las primeras huelgas de estudiantes por la modificación de la ley de educación del Partido Socialista y me tocaron las huelgas de estudiantes. Yo ya había sido elegido, fíjate el cambio, subdelegado de clase, de ser nada a ser ya, como tenía carácter y ya me enfrentaba, ya me elegían. Me ganó una chica por un voto, ella era la delegada y yo el subdelegado. El día de la huelga que hicimos estudiantes, había un estudiante que no quería irse, quería estar en clase. Entonces cuando yo llegué me avisaron. La dirección del colegio había dicho que si alguien se quedaba en clase se expedientaba a toda la clase. Entonces yo me metí dentro de la clase y cerré la puerta. Y empecé a dar vueltas dentro de la clase para cogerlo, para quitarlo, si era necesario, a golpes y que no se quedara en la clase. Y cuando estaba detrás de él, estaba intentando, venga aquí, tienes que irte, no puedes tal, me di cuenta que estaba haciendo lo que habían hecho conmigo. No estaba dejando a ese compañero hacer lo que él quería hacer, que era quedarse. Él quería quedarse. Dije, pues quédate. Si nos abren un expediente a toda la clase, como su delegado con la delegada, pues ya lucharemos para que nos lo quiten. Pero lo que se llamaría esquirol, bueno, era su derecho, quedarse en clase. Mal lo pasó, porque los profesores con la huelga lo pasaron de maravilla hasta que llegaban a las clases donde se había quedado alguien y entonces los hacían trabajar más del tope, porque claro, les quitaban el estar tomando el café. Y entonces ahí me di cuenta que no quería ser el malote. Podía serlo, pero no quería serlo. Porque precisamente por eso quería ser policía. Y había un malote en mi clase. Había un malote que empezó a meterse con ese chico y le pegaba. Y las chicas me pidieron un día que yo me metiera, que cortase eso. Y yo iba a mi rollo, yo tenía mi mundo. Pero es cierto, opositaba a policía. O preparaba
quería ser policía, porque iba a dejar a ese malote pegarle a un chaval que no le hacía absolutamente nada. Y entonces me puse delante de él y le dije que si seguía nos veíamos en el patio. El malote me dijo que era muy fácil, que me iba a partir la cara. Y le dije que sí, que seguramente sí, pero que me la partiera bien, porque al día siguiente, si yo podía levantarme, iba a llegar por detrás y se le iba a partir yo a él sin decirlo. Nos miramos, el amigo del malote, lo típico, esto es un farol, pero el malote decidió que no merecía la pena arriesgarse a tener una pelea conmigo por una tontería, porque realmente a él el chaval no le hacía nada. Y entonces así lo dijo, no merece la pena, un día tú y yo nos veremos cara a cara. Y entonces yo le contesté, ahí te estaré esperando. Pues mira, querido amigo, yo no pude entrar en la policía. Hay policías que me dicen, de los nuevos, porque de los de mi edad, ya tengo más de 50, de los de mi edad consideran que soy de la familia, como de la familia, por el tiempo que estuve, por el apoyo que siempre he dado a la policía. Las nuevas generaciones no, ¿vale? Bueno, pues ese malote después fue policía local. Y cuando logró entrar y lo trasladaron a un sitio donde yo estaba de presidente de la asociación, los miembros me avisaron de que tenían a un policía local nuevo, joven, que era muy activo, muy bueno. No era como los policías que mandaban ese servicio, que eran más mayores y que estaban muy contentos. Entonces yo fui a conocer, claro, a presentarme a la gente de la policía local y me descubrí que era mi compañero. Ese compañero que había sido el malote de esa clase. Claro, él me reconoció. Ya éramos adultos. Las cosas de la adolescencia quedan detrás. Y nos respetábamos los dos. Pero yo siempre le decía a mi familia, tener mucho cuidado. Porque ese que parece ahora tan excelente fue a una persona que tuve que parar por ser acosador. Unos años después me he enterado recientemente que en un expediente de la policía local, otros policías locales tenían problemas con él y creo que está de baja o lo han trasladado. De la policía local de mi ciudad ya no está. La policía local de mi ciudad ha hecho un esfuerzo con su nuevo mando, que también lo conozco cuando empezó de base. Es una persona excelente y hace un esfuerzo constante en mejorar el cuerpo. Yo llegué casi a optar a ser concejal de policía municipal, pero bueno, mis ideales y mis principios pues parece que se riñen con la política. Y quiero ya terminar esta intervención, no alargarla mucho, para decir que no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y hoy en día, con el ciberacoso, yo participo de una organización, INCIBE, que es estatal, para proteger a los menores de las redes sociales y de los peligros del ciberacoso, y doy charlas. Mis dos sobrinos, sobrina y sobrino, sufrieron acoso en el colegio. Los protocolos, los colegios, por lo menos aquí, les cuesta mucho abrirlos. Siempre dicen que es un tema de niños. Siempre dicen que lo van a arreglar hablando. Lo mismo que pasaba cuando yo era crío. Pero no es un tema de niños. Se pasa muy mal. Y mucha gente queda tocada. Quizás a lo mejor yo, por ese acoso que sufrí, pues quería ser policía. Y quizás por eso, pues siempre he visto a la policía como algo a defender. Aunque haya policías que me hayan defraudado. Pero bueno, en todos los lados hay garbanzos negros. Últimamente veo muchos más garbanzos negros, que conste. No sé si viene a cuento. Pero mis sobrinos sufrieron acoso y tuve que intervenir yo. Y tuve que ir a la dirección del colegio porque no abrían el protocolo antiacoso. Y tuve que denunciarlo ante el gobierno regional, ante el jefe de inspección
porque el inspector local no abría el protocolo antiacoso. Claro, queda muy mal que haya acoso en los colegios. Tienen una obligación de control y no la hacían. Mi sobrino seguía recibiendo golpes, empujones, burlas, risas, en la que incluso participaban los profesores. Es sorprendente, pero participaban los profesores, no directamente, pero indirectamente y a veces sin darse cuenta. Participaban en ese acoso. Y cuando yo fui y tuve una discusión, entre comillas, con la directora y la jefa de estudios, explicándole que estaban obligados a abrir el protocolo antiacoso y que tuve que hacerlo yo por escrito al inspector jefe provincial y se abrió el protocolo antiacoso. No solo eso, se expedientó al colegio porque había más problemas. Normalmente un colegio, cuando no quiere abrir el protocolo, es porque tiene más problemas. Pues al final mi sobrino se libró del acoso. Mi sobrina, que ya es una adolescente, sigue sufriendo acoso y la tienen un poco amenazada. Un exnovio, ya sabes, lo típico, si no eres mía. Y las que eran amigas de ella, pues claro, se han puesto del lado del chico. Mi sobrina es voluptuosa, es llamativa y entonces eso genera celos. Y he tenido, ahora no, porque mi sobrina, bueno, pues cuando llega a una edad, ya sabes, la adolescencia, no quieren que nadie les defienda, pero todos los que le acosan, todos los profesores con los que mi sobrina han optado, por lo menos casi todos saben que en caso de que le pase algo, el tío, su tío, de los dos, va a estar ahí. Y que conoce lo que es acosar y ser acosado. Y que conoce los protocolos que hay que abrir. Y que conoce cómo funciona la UFAN. Y que cuando yo tenía mi empresa de informática, una niña escapada de un tutelar de menores de Pontevedra, en código rojo que les mandaban, porque era una menor que nadie sabía dónde estaba justo encima de donde yo tenía mi empresa, en el piso de arriba. Y tú dirás, ¿y a qué viene esto? ¿Por qué lo cuentas? Porque yo llamé a la policía de proximidad nacional, un agente ya retirado, Manuel, maravilloso agente de Policía Nacional, para decirle que algo pasaba en el primer piso. Y allí descubrieron a la niña que se había ido, a otros niños, alcohol, drogas. Pero ¿sabes cómo fue lo más grave? Que en el segundo piso vivía la jefa de la policía autonómica en el tema de menores. Estaban buscando una niña que ella tenía abajo. Esto lo puedes cortar si quieres, ¿vale? Porque Manolo me pidió que nunca revelase que el que había llamado era yo, porque entonces alguien le podía tirar de las orejas a la gente que vivía justo encima y no se había enterado que en el primer piso tenía a un montón de niños que venían del tutelar que había cerca y a una fugada que ellos estaban buscando, pero vamos, en alerta roja. En aquellos tiempos las fugas de menores no eran como ahora. Y estaba en alerta roja porque el gobierno regional había cogido la tutela, la custodia, y ya sabes. Entonces, querido amigo, si quieres esa parte la cortas. Es algo que yo siempre recordaré, como que me di cuenta que algo pasaba. Le expliqué a Manuel que tenían un código al llamar al timbre, tenían un código porque él le dio y nadie contestó. Le expliqué a Manuel que había un código, volvió después a la hora y pico, dio el toque del código y la abrieron y estaban con la puerta abierta y fue cuando bajó, vinieron un montón de coches patrulla, el furgón para meter a todos los chavalillos y fue cuando él me dijo, tenemos un problema y a ver si lo podemos solucionar. Yo no quería ningún premio, ya no había podido ser Policía Nacional, que era mi sueño.
no había podido ser policía nacional, y aunque lo intenté de policía local, en aquellos tiempos la policía local de aquí simplemente se dedicaba a multas. El Departamento de Seguridad Ciudadana era muy pequeñito. Ahora ya no, han mejorado, pero me equivoqué de generación, amigo mío. Tenía que haber nacido un poco más tarde. Y pese a medir 1,78 m, pesar ahora, 90 kilos, antes pesaba bastante menos, y hacer bien la carrera, el salto, y quedarme un poquito, ya sabes, en la arriba, abajo, por encima del mentón, que eso dependía del profesor, pues no pude ni presentarme. Y mi sueño, y tardé mucho en recuperarme, mi sueño se apagó. En aquellos tiempos lo máximo que te podías presentar eran 3 veces. No pude ni la primera, pagué los derechos, tenía mi número, pero mi sueño se murió antes de intentarlo, después de estar mucho tiempo en academia, mucho tiempo haciendo ejercicio, se murió. Y quizás, como dicen algunos policías nuevos, soy un policía frustrado. Quizás, pero siempre sabré que los policías de mi generación y a sus jefes, a sus inspectores, le decían: José es de la familia, José es de la casa. Es más, compañero, en el año 2000, en la huelga general que hay en España, me confunden con policía no uniformado, y un piquete de huelguistas rodea mi coche delante de los miembros de la UIP, que no les da tiempo a reaccionar, y casi me matan. Dejaron el coche bonito y tuve que salir a toda velocidad. Quedó reflejado en las cámaras del centro comercial donde sucedió el hecho. Podía haber pedido, porque el Estado paga los daños, pero fíjate, el seguro no lo cubre, y me quedé con un coche machacado que todavía conservo en el garaje, con un montón de años, y con los golpes que, si llegan a haber reventado algún cristal y me quitan del coche, me habrían matado. Gritaron: compañeiros, ese que está ahí es un chivato da policía. Y le está dando los nombres de los líderes del sindicato. Y me rodearon. Me llevé la mano a la parte de atrás como si tuviese una pistola, esperando a que los compañeros de antidisturbios, cuando llegue a comisaría: ¿pero qué habéis hecho? Y dice: no nos dio tiempo. Fueron a por ti como animales, como hienas, que eso es lo que hacen cuando están en grupo los manifestantes, lo más peligroso. Y les daba igual. Si llegan a haberme quitado del coche, me destrozan allí mismo. Vuelvo a decirte, coge este audio, recórtalo como a ti te dé la gana y plantéalo como quieras. Es un comentario simplemente a mayores que no sé si interesará a los oyentes de tu podcast, para que sepan un poquito más de este interviniente. Muchas gracias por estar en tu podcast. Si quieres, añades y recortas, y espero que este audio pues llegue con la calidad y sirva, ya me lo dirás. Gracias por tu trabajo y gracias por tu labor y tu divulgación. Es un placer y un honor colaborar contigo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando se escuche este podcast. Gracias. Bueno, como os decía, pues ya hemos visto la opinión de un experto con estos temas de menores y 2 experiencias pasadas. Uno que lo ha vivido en primera persona y otro que lo ha vivido como familiar de una persona que ha sufrido este tema que estamos tratando en este podcast. Ya solo me queda, como siempre, despedirme de vosotros, agradeceros que hayáis escuchado, sobre todo la opinión de estos 3 colaboradores, los audios de estos 3 colaboradores. Y sin más, desde mi humilde estudio de grabación que me he montado aquí en casa, pues te espero en la siguiente. Y nada, un fuerte abrazo.